Vamos a escuchar la ponencia del doctor Julio Hidalgo Reyes, quien es abogado, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. Además, se desempeña como jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, es decir, de la Defensoría del Pueblo. El doctor Julio Hidalgo Reyes va a abordar el tema, la Defensoría del Pueblo frente a las quejas ciudadanas. Vamos a darle un fuerte aplauso. Buenos días, por todos y todas. Es grato para la Defensoría del Pueblo estar en esta actividad tan importante. En primer lugar, permítame agradecer a la Cámara de Comercio y al Colegio de Ingenieros de Lambayeque por la invitación a participar en este evento, compartiendo con ustedes el rol de la Defensoría del Pueblo frente a las quejas ciudadanas en materia de la deuda de los bonos agrarios. Debo expresar que la Defensoría del Pueblo, en virtud de su mandato constitucional consagrado en el artículo 161 y 162 de la Constitución Política del Estado, no ha sido ajena a esta problemática suscitada en relación a los bonos otorgados como consecuencia del proceso de expropiación, llevado a cabo en nuestro país, como lo comentaba el doctor Seoane, hace más de 4 décadas. En forma coherente, la Defensoría del Pueblo, desde sus inicios, se ha preocupado por contribuir a la solución de esta problemática, en principio exhortando primero al Poder Ejecutivo a que adopte acciones concretas al tiempo de recurrir al Tribunal Constitucional. Vean ustedes, una de las primeras intervenciones estuvo referida a la inembargabilidad de los bienes del Estado, que se dispuso en aplicación de la Ley 26599, publicada el 24 de abril de 1996, que sustituía el inciso primero del artículo 648 del Código Procesal Civil, en la cual se otorgaba a los bienes de dominio privado aquella inmunidad que la Constitución otorgó únicamente a los bienes de dominio público. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional dicha norma, reafirmando la vigencia del artículo 73 de la Constitución respecto a la inembargabilidad de los bienes de dominio público, bajo el argumento del ejercicio de la propiedad por parte del Estado en igualdad de condiciones, como cualquier persona de derecho privado obligada, por tanto, a cumplir las sentencias judiciales, las cuales otorgan seguridad jurídica bajo el principio de la tutela jurisdiccional efectiva a cualquier persona. Al respecto, en 1998, la Defensoría del Pueblo publicó el informe denominado Incumplimiento de las sentencias por parte de la Administración Estatal. Las recomendaciones en él contenidas se orientan al cumplimiento de las obligaciones pendientes de pago, entre las cuales continúan las vinculadas a los afectados por la reforma agraria. Por otro lado, también respecto al pago de los bonos de la reforma agraria al valor nominal dispuesto por el decreto de urgencia 088-2000 en mayo del 2001, se exhortó al Ministerio de Justicia a revisar las razones por las cuales se expidió dicho decreto y la disponibilidad de su derogación. Dicha exhortación se fundamentó en el cuestionamiento a la fórmula de valorización de bonos en funcionamiento de su valor nominal, es decir, al tipo de cambio oficial vigente en la fecha de emisión, y la aplicación de una tasa de interés del 7.5% por su similitud con la fórmula establecida en la Ley 26597. La referida Ley 26597 ya había sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, amparada bajo la demanda del Colegio de Ingenieros del Perú, bajo el fundamento de constituir un régimen confiscatorio y transgredir el principio valorista inherente a la propiedad. Dicho fallo fue calificado por la Defensoría del Pueblo en el año 2006 bajo la gestión de la doctora Beatriz Merino como aleccionadora en relación al cumplimiento de las deudas por la reforma agraria, al rescatar los criterios de valorización y cancelación actualizada de las tierras expropiadas acorde con lo establecido en el artículo 70 de la Constitución. Posteriormente a lo expuesto, la Defensoría del Pueblo ejerció una acción de inconstitucionalidad cuestionando la validez de varios artículos del decreto de urgencia 055-2001 de mayo del 2001, al considerar que violaba el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Dicho decreto establecía un procedimiento sujeto a disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los pagos ordenados por mandato judicial en procesos seguidos contra el Estado. Respecto de dicha acción, el Tribunal Constitucional, también en su fallo del año 2004, se sustrae a la materia, es decir, ya no se pronuncia al haberse derogado la aplicación de las normas específicas de la Ley 27584 antes señalada,
Y en este fallo destaca más bien las pautas que se plantea al Estado peruano para el cumplimiento de sus obligaciones pendientes de pago. Entre ellas, por ejemplo, la creación de un registro de la deuda pública que permita una política estatal destinada al pago de la deuda pública interna, sin desmedro de afectar los servicios básicos del Estado. En marzo del 2002, vean ustedes, mediante ley 27684, se creó una comisión especial en la PCM encargada del tratamiento de aquellas deudas que por acuerdo entre el demandante y el obligado puedan ser atendidas con medios destinados al dinero de acuerdo a lo conocido por el juzgado correspondiente. Dicha comisión, en aplicación del Decreto Supremo el 090-2003 del año noviembre del 2003 también, debía aprobar los lineamientos necesarios para determinar el tratamiento de las deudas que tiene el Estado. A la fecha, este es un proceso aún inconcluso. La Defensoría del Pueblo, en marzo del 2006, se ha dirigido a la Presidencia del Consejo de Ministros exhortando la adopción de acciones referidas a la problemática de la reforma agraria, especialmente al cumplimiento de la Ley 27684 y al Decreto Supremo 090-2003 PCM, con el mismo contenido. En agosto del 2009 se dio cuenta de nuestra actuación y posición a la doctora Fabiola Morales Castillo, congresista de la República. Vean, hasta aquí, desde la Defensoría del Pueblo, pretendemos esbozar un breve resumen de las actuaciones que ha venido realizando de orden más general, desplegado por la Defensoría del Pueblo desde la gestión del doctor Jorge Santisteban de Noriega, nuestro primer defensor del pueblo hoy fallecido, el doctor Walter Albán, la doctora Beatriz Merino, que nos honra con su presencia el día de hoy, y el doctor Eduardo Vega, defensor del pueblo en funciones. Ahora voy a referirme someramente a aquellos casos en los cuales hemos venido atendiendo en forma individual a numerosos ciudadanos que han recurrido a nuestra institución por los niveles de indefensión y vulnerabilidad que padecen. Dos criterios que orientan las prioridades y la calificación de los casos en la Defensoría del Pueblo. Posiblemente resulte difícil imaginar que a nuestra institución concurren aquellas personas que poseen los bonos de la reforma agraria y cuyos casos sean admitidos a trámite debido a que el imaginario social les corresponde la idea de un grupo privilegiado, poseedor de grandes extensiones de terreno de valor agrario y que no deberían ser tutelados por la Defensoría del Pueblo. Pues permítame decirles que esa percepción no se condice con la realidad. Quienes vienen a nosotros no son los grandes exterratenientes, que probablemente tengan mecanismos más eficaces para aproximarse a la justicia. Resulta, la Defensoría del Pueblo acuden a aquellas personas, es decir, dueños de pequeños minifundios o sus herederos, cuyas historias de vida han cambiado o en su caso se han truncado porque solo sabían vivir o subsistir de la agricultura. Han sido numerosas las ocasiones en que acuden a nuestra institución diversos ciudadanos para solicitar nuestra intervención en temas vinculados con la deuda agraria. Y merece destacar los casos relacionados con el cumplimiento básicamente de las sentencias judiciales para aquellos que ya dieron la batalla judicial y la ganaron. El desconocimiento de los trámites necesarios para reclamar el bono, o sea, dónde están, cómo se pide, ante quién hago el trámite, son situaciones que merecen una atención desde la Defensoría del Pueblo. Hemos conocido casos también de ciudadanos que recurren a la PCM o al MEF solicitando el pago de valor actualizado de los bonos de la deuda agraria en forma reiterada y uniforme a la Dirección General de Crédito Público del Perú, del MEF, y corresponde indicar que en sus registros no existe el monto alguno programado por dicho concepto y que únicamente le ha correspondido trasladar los recursos del agente pagador, o sea, el ex banco agrario. El caso sirve de ejemplo para graficar que los bonos de la deuda agraria tienen un impacto en aquellas personas que no cuentan con recursos para destinar a estos trámites y desde el Estado tampoco existe una instancia encargada de contar con la información y el acervo documentario que permita a los ciudadanos atender fácilmente sus pedidos. Así también hemos recibido en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública casos donde ha habido fundamentalmente o se ha presentado en las instituciones que señalan que no cuentan con la información para brindar la información ya sea parcial o total que el ciudadano solicita para que pueda acreditar los bonos agrarios o su actualización. Recientemente la Defensoría del Pueblo está investigando la existencia del acervo documental en esta materia en diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura, el Banco de la Nación, el ex Banco Agrario, COFOPE y el Archivo de la Nación,
que permitan a los propietarios, herederos, tenedores de los bonos o a cualquier persona acceder en legítimo ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, a la información pública existente en dichas dependencias. Por la envergadura y la naturaleza del cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia, ciertamente no es fácil de lograr un compromiso inmediato, explícito y tangible, pero hay que insistir. Veamos, por ejemplo, CONAVI, una lucha larga que ya viene dando sus frutos para la devolución de los pagos. Finalmente, saludamos la iniciativa de poner a disposición de los bonistas la ruta de procedimiento a seguir, que mencionaban a un inicio de la actividad. Es una medida tan simple y acertada a la vez que favorece a quienes no tienen recursos o las fuerzas desplegadas para continuar en su derrotero. Así debemos señalar que los espacios como estos son importantes para compartir información en la búsqueda de una solución integral, reafirmando la necesidad de materializar acciones concretas por parte del Ejecutivo para cumplir con la enorme deuda que se generó el proceso de expropiación, afectando particularmente la defensa de la propiedad privada, la seguridad jurídica y el respeto del Estado de Derecho, ¿no? Reconocidas plenamente en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Finalmente, decirles que desde la Defensoría del Pueblo está abierta la posibilidad a poder atender cualquier caso que se quiera presentar, ya sea acudiendo a nuestras oficinas. Estamos ubicados en la Avenida Libertad 475, horario de atención de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. El trámite es completamente gratuito, a fin de, como les expresaba, poder darles todos los alcances o los procedimientos que tienen aquellas personas que aún mantienen los bonos, cómo actualizarlos o qué procedimiento deben seguir ante el Estado. Y básicamente porque hay una necesidad de respuesta del Estado, que es básicamente la justicia. Muchas gracias por su atención.